Para todos, Alejandro y Laura eran la pareja perfecta, exitosos, unidos, siempre sonrientes. Pero en la intimidad de su hogar, las cosas habían cambiado. Alejandro, cada vez más distante, tenía secretos que Laura intentaba no cuestionar. Sin embargo, ciertas miradas furtivas y gestos incómodos en la casa comenzaron a inquietarla, y, sobre todo, la forma en que el vientre de Sofía, la empleada de servicio, empezaba a crecer. Alejandro y Laura parecían la pareja ideal. Desde afuera su vida era perfecta. Una casa elegante, cenas con amigos influyentes y una relación sólida de varios años. Sin embargo, la rutina y la falta de comunicación habían comenzado a crear una distancia insalvable entre ellos. Alejandro, cada vez más absorbido por su trabajo, llegaba tarde y cuando estaba en casa, apenas interactuaba con Laura. Ella, por su parte, intentaba justificar la frialdad de su esposo y se consolaba, pensando que solo era una etapa pasajera. Fue en medio de esta distancia que Alejandro comenzó a fijarse en Sofía, la empleada de servicio. Sofía era una chica joven, de origen humilde y personalidad reservada. Alejandro la veía como alguien accesible, alguien que no demandaba nada de él, que lo escuchaba sin juzgar. La atención y la gratitud de Sofía alimentaron un ego que poco a poco fue olvidando los valores que alguna vez sostuvo. Todo empezó con miradas en la cocina, pequeños roces de manos, cuando él le pasaba un plato, o le hacía una pregunta al oído. Laura, ocupada con sus propias responsabilidades, no notaba esos detalles. Alejandro comenzó a alargar las conversaciones con Sofía en los momentos en que Laura no estaba. Al principio eran solo charlas, pero con el tiempo él empezó a seducirla y ella, sin mucha experiencia y con una profunda admiración hacia él, se dejó llevar. Finalmente lo inevitable ocurrió. Entre promesas vagas y sentimientos confusos, Alejandro cruzó la línea de la infidelidad. Pasaron algunos meses. Alejandro continuó siendo distante y comenzó a inventar viajes de negocios y reuniones nocturnas para pasar tiempo a solas con Sofía. Sin embargo, Laura empezó a notar ciertas cosas que despertaron su intuición. Alejandro, siempre obsesivo con su teléfono, ahora lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. Había una frialdad en sus ojos que no podía ignorar. Y aunque intentaba reavivar la relación con cenas o viajes, él respondía con evasivas. El primer indicio concreto llegó una tarde. Laura notó que Sofía, quien normalmente tenía una energía inagotable, lucía pálida y parecía más cansada de lo habitual. Observó que Sofía tenía náuseas por las mañanas y que había engordado un poco en la cintura. Al principio, pensó que quizá era algún problema de salud y hasta le ofreció llevarla al médico. Pero Sofía, con la voz temblorosa, declinó la oferta asegurando que solo era cansancio. Laura no podía sacarse la sospecha de la cabeza. La tensión en la casa era casi palpable. En varias ocasiones, intentó hablar con Alejandro sobre sus temores, pero él siempre respondía con indiferencia o irritación. Una noche, mientras él dormía, Laura tomó el teléfono de Alejandro y comenzó a buscar respuestas. Fue entonces cuando encontró mensajes de él a Sofía, mensajes en los que hablaba de ser discretos y tener cuidado. Aunque los textos no mencionaban directamente su relación, para Laura fue suficiente. Al día siguiente, Laura observó a Sofía con detenimiento. Su vientre, aunque aún no era evidente, comenzaba a crecer. El dolor y la rabia invadieron su corazón, pero decidió no confrontar a Alejandro de inmediato. Quería estar segura. Quería que él no tuviera escapatoria cuando lo enfrentara. Esa tarde, cuando Alejandro salió de casa,
Laura se acercó a Sofía en la cocina. La miró a los ojos y con voz firme pero llena de dolor le preguntó: ¿estás embarazada? Sofía, sorprendida y asustada, intentó negar la acusación. Pero la presión de la mirada de Laura la hizo derrumbarse. Entre lágrimas y con la voz quebrada, confesó que efectivamente estaba embarazada y que Alejandro era el padre. Le contó cómo él la había seducido, cómo le había prometido que todo estaría bien y cómo le había pedido que guardara el secreto. Laura sintió que el mundo se le venía abajo. No solo había sido traicionada, sino que la persona en quien confiaba para cuidar su hogar y su familia había sido cómplice. Sofía continuó llorando y pidiendo disculpas, pero Laura apenas podía escucharla. Estaba atrapada en un remolino de pensamientos y emociones. Cuando Alejandro regresó a casa esa noche, Laura lo estaba esperando en el estudio, en la penumbra, sin decir una palabra. Le mostró los mensajes que había encontrado y le dijo que ya sabía todo. Alejandro, sin poder esquivar más la verdad, intentó justificar su infidelidad, diciendo que había sido un error, un momento de debilidad. Pero Laura no estaba interesada en sus excusas. La rabia y el dolor la habían convertido en una persona distinta, alguien que él no reconocía. ¿Sabes lo que más duele a Alejandro?, le dijo ella con la voz firme. No solo traicionaste nuestro matrimonio, traicionaste el respeto que siempre creí que tenías por mí. Y además has puesto en riesgo la vida de una joven que confiaba en nosotros. Alejandro, sin palabras, se dio cuenta de que había perdido todo. No solo su matrimonio, sino la imagen de honor y respeto que tanto había cultivado. Laura, con una calma perturbadora, le dijo que se marchara de la casa al amanecer y que ya no quería verlo nunca más. Laura tomó la difícil decisión de no solo terminar su matrimonio, sino de ayudar a Sofía con el embarazo. No por Alejandro, sino porque el bebé que iba a nacer no tenía la culpa de la irresponsabilidad de su padre. Sofía, llena de gratitud y arrepentimiento, aceptó el apoyo de Laura y se comprometió a trabajar para sacar adelante al niño. Poco a poco Laura fue reconstruyendo su vida. Con el tiempo encontró fuerzas en ella misma, que no sabía que tenía, y descubrió que podía vivir sin Alejandro. Empezó a enfocarse en sus propios proyectos, y aunque la herida seguía ahí, el apoyo de amigos y familiares la ayudó a sanar. Alejandro, por su parte, quedó solo atrapado en el remordimiento y las consecuencias de sus decisiones. Laura no volvió a saber de él y nunca quiso hacerlo. Su vida había cambiado para siempre, pero había renacido con una fortaleza renovada, con la certeza de que, aunque la verdad puede doler, también libera.